Buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecerles por acompañarme en la socialización de la propuesta de investigación. Mi nombre es Angelina Morales Minaya, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. La propuesta de investigación lleva por título Secuelas del conflicto armado ante el deterioro del tejido social del municipio de Florencia, Caquetá. Planteamiento del problema. El conflicto prolongado de más de 50 años en nuestro país se ha extendido en los territorios más alejados y con menos presencia del Estado, en el que el departamento del Caquetá es uno de esos territorios que ha sufrido más la influencia y el contexto del conflicto armado. Por eso ha influenciado mucho en el deterioro del tejido social, empezando por la imposición de los grupos al margen de la ley hacia las comunidades y las poblaciones, siendo estas vulnerables ante el poder de estos grupos. Partiendo desde ese contexto, es importante resaltar que el deterioro del tejido social ha venido en una problemática en donde se ha venido desintegrando el vínculo social como un todo, partiendo en la individualización impenitente debido a la degradación de los vínculos sociales, los vínculos culturales, cívicos, normativos y participativos, dándole paso a la indiferencia hacia los contextos o problemáticas que se generan en las comunidades y asimismo las mismas problemáticas del país. Es decir, esa indiferencia hacia el entorno donde nos desarrollamos y asimismo hacia las personas con quien nos vinculamos. En este contexto se comprende que los efectos que ha tenido el conflicto armado en el municipio de Florencia, Caquetá, en el deterioro del tejido social, enfatizando el desplazamiento forzado, como aspecto primordial en el déficit de la vinculación en las comunidades, acrecentando problemáticas de desigualdad social, pobreza y deterioro del sistema social. Además de a partir de esa problemática promoverse en diferentes conflictos sociales, culturales, económicos y políticos. Pregunta de investigación. ¿De qué manera el componente de interacción y vinculación social puede aportar significativamente para afianzar vínculos y mejorar el tejido social desde las comunidades y las víctimas de desplazamiento forzado desde el área de la sociología y en el municipio de Florencia, Caquetá? La pregunta de investigación está basada a poder identificar y enfatizar en los efectos que ha tenido el conflicto armado en el deterioro del tejido social, pero también en cómo la interacción y la vinculación puede ser un factor de reconstrucción de ese tejido social. Línea de investigaciones utilizadas. Para la promulgación de la propuesta, pues se tuvo en cuenta la primera línea de investigación que está estipulada en las ciencias sociales, artes y humanidades. La primera, construcción de la subjetividad en el contexto comunitario, aborda las dinámicas de la subjetividad desde los diversos actores, contribuyendo al desarrollo de la disciplina y el desarrollo del conocimiento, desde una mirada pluralista e interdisciplinaria que aporta al desarrollo de los individuos y las comunidades en los escenarios educativos y comunitarios. La otra línea está abarcada por las líneas del Observatorio Intersistemático Regional OIR, la cual es la línea social comunitaria, que busca acercamiento a las comunidades y a sus realidades con el reconocimiento y formulación de acciones colectivas que permitan transformar y mejorar los territorios. Objetivos. El objetivo general.
Identificar alternativas de vinculación social que permitan mejorar la socialización de las víctimas del desplazamiento forzado con el resto de la población e instituciones, de tal manera que se brinde oportunidades de superación y protección de un futuro mejor para las víctimas. El objetivo general abarca los aspectos que se quieren tener en cuenta. Primero, la vinculación social. Después de que las víctimas directas de desplazamiento forzado tienen que salir de su territorio, se hace una gran fragmentación en el tejido social, partiendo desde el eje central, que es la familia. Después se habla de las instituciones, ya que esas juegan un gran papel en el fortalecimiento y las ayudas para que las personas víctimas del conflicto armado puedan continuar con su proyecto de vida. Objetivos específicos. Planificar las actividades interactivas de diálogo por medio de difusión entre las víctimas, la población y las instituciones. El primer objetivo lo abarcó desde la utilización de los medios de comunicación y los medios de difusión para relacionarlos con la interacción, donde las víctimas directas del desplazamiento forzado puedan romper el silencio que han tenido por la dinámica de la guerra, y a partir de la utilización de los medios de comunicación puedan desarrollar y intercambiar esas experiencias en donde la demás población pueda reconocer esas situaciones y se puedan formar vínculos de empatía y que se haga un acercamiento más mutuo y se deje esa indiferencia de decir que solamente el conflicto armado le afecta a las víctimas directas, porque nosotros vendríamos siendo víctimas indirectas de este contexto. Segundo objetivo, generar espacios de esparcimiento para los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que permitan generar vínculos y olvidar la diferencia. Las diferencias es otro factor importante porque el conflicto armado ha arriesgado una división en donde ha marcado las diferencias como un componente de dispersión y de división, cuando las diferencias en la interacción social debe ser un complemento, una unificación en las cuales cada pensamiento, cada cultura esparce sus conocimientos para forjar lo que se conoce como el tejido social. La tercera, buscar alternativas con instituciones de educación, emprendimiento y acompañamiento psicosocial para mejorar la calidad de vida de las víctimas. Como decía anteriormente, el papel de las instituciones es muy importante debido a que estas personas que se enfrentan al desplazamiento forzado tienen que dejar todo en sus territorios y venir a buscar oportunidades en otras zonas de la región o del país. Por eso es que se cae en el estado de vulnerabilidad y de precariedad. Entonces, hace parte de que las instituciones puedan brindar el acceso a la educación a esta población y el acompañamiento psicosocial como parte fundamental para la reconstrucción del tejido social, aparte del emprendimiento, que muchas de estas comunidades son de zona rural, tienen unos conocimientos y unas técnicas que pueden ser viables para el emprendimiento y no solamente el mejoramiento económico de las comunidades, sino también del municipio. Justificación. La problemática del deterioro del tejido social es una realidad en el municipio que no solamente se habla del deterioramiento del tejido social desde la parte de las comunidades afectadas, sino también las afectadas indirectamente, cómo se han perdido las normas cívicas, los valores, la tolerancia, la credibilidad en las instituciones gubernamentales y en los mismos gobernantes. Son aspectos que
hacen parte de esa vinculación. Lo relaciono directamente con el conflicto armado, enfocándome principalmente en el desplazamiento forzado, ya que, como decía anteriormente, las comunidades tener que salir de manera tan violenta de sus territorios, dejan no solamente su hogar, sino también su estabilidad, su cultura y su estructura familiar o de comunidad. Entonces, todo esto abarca el contexto de desintegración, de que la población ya no quiera intervenir en las comunidades, sino que quiera aislarse en torno de una individualización en la cual solo se protege a ella y a su familia. Esos son rasgos que han venido fragmentando el tejido social. Hago énfasis en un registro de estadísticas del Registro Único de Víctimas, en el cual se estipula un número de víctimas establecidos en este año, en lo que ha ocurrido en este año, que hay 51.433 víctimas ocurrentes, representado en el 74% a víctimas indirectas y el 24% a víctimas directas. Este dato nos muestra realmente que la realidad que enfrentan las comunidades ante el conflicto armado no está en el pasado, sino que sigue sucediendo en el presente. Son situaciones que necesitan un desarrollo más que no solamente social, sino de intervención de las diferentes entidades. La importancia, la reconstrucción del tejido social tiene un componente muy importante para dar equilibrio social, cultural y político a la sociedad, en que deben trabajarse los valores y la cultura perdida a través de las secuelas del conflicto armado, que han marcado a las comunidades de manera tan fuerte que el miedo y la inseguridad, el estado de marginalidad, ha hecho que las personas no quieran organizarse, no quieran interactuar, no quieran participar. De hecho, también hace parte de esa fragmentación que hay en la democracia, y por eso se vienen dañando el presente del desarrollo social. Para enfatizar en este tema, hice uso de un fragmento de un documento de Hernández Mergoli 2021, en el cual él habla de la importancia de esa reconstrucción del tejido social, el cual dice: el tejido social implica relaciones significativas que determinen y permiten a sus integrantes ser, estar, producir, crear, interactuar y proyectarse en todos los ámbitos de interacción social, como lo son la familia, la escuela y la comunidad en todas sus variantes. Lo que nos permite en ese fragmento es realmente mirar la importancia que tiene el tejido social para el desarrollo del eje central de la sociedad, que es la familia. En el acontecimiento del desplazamiento forzado se fragmenta ese gran eje, y al fragmentarse la base de la sociedad, se fragmentan todos los demás sistemas sociales. El diseño metodológico. El diseño metodológico está basado, tiene una relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron promulgados en las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, brindar un mayor bienestar a las poblaciones y además enfatizar en la parte ambiental. Son 17 objetivos, de los cuales se relacionan con la investigación. El objetivo 19, paz, justicia e instituciones sólidas. El 1, fin de la pobreza. 2, hambre cero. Y el objetivo 3, salud y bienestar. Estos objetivos se relacionan con mi propuesta de investigación debido a que hace falta fortalecimiento de las instituciones y la parte de la vulnerabilidad de las condiciones de vida que tienen que enfrentarse esas comunidades. Abarca
la insuficiencia alimentaria, la pobreza y los aspectos de suplir las necesidades básicas. El tipo de investigación es investigación participativa. Escogí este tipo de investigación debido a que es para las comunidades, en donde ellas son las que implementan la investigación, ellos son los que tienen el saber. El investigador no va a imponer sus conocimientos teóricos, son ellos los que realmente saben qué problemáticas han vivido y tienen los conocimientos y los saberes. A partir de la vinculación de las comunidades en la investigación, el investigador tiene que hacerse apropiamiento o ser uno más de esa comunidad. Y asimismo, dotar de educación en tanto la metodología, pero la comunidad ejerce el mayor control en la investigación. El paradigma y el enfoque a utilizar es paradigma de la teoría crítica y enfoque sociocrítico. Son dos aspectos que se relacionan muy bien porque abarcan todo el contexto social. La teoría crítica enfoca en las herramientas de autocrítica y autorreflexión. Es decir, que las comunidades puedan tener un pensamiento crítico y autorreflexivo no solamente en los acontecimientos que han vivenciado, sino que se puedan relacionar hacia el exterior, hacia, en este preámbulo, hacia cómo se ha deteriorado el tejido social en base a todas esas experiencias que han tenido en el conflicto armado. Y el enfoque sociocrítico enfatiza en la emancipación de las víctimas, en la vinculación de la problemática, de modo que sean ellos los que enfaticen en la problemática con los criterios que tienen, otorgando una visión más abierta a los sucesos. Características del método. La población a estudiar, la población de estudio está abarcada por las personas y comunidades afectadas por el conflicto armado, más directamente las afectadas por el desplazamiento forzado en el municipio de Florencia, Caquetá. La muestra está centrada en las familias y comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Florencia, Caquetá. Las técnicas a utilizar o el desarrollo del método se lleva a cabo por medio de revisión documental, encuestas, entrevistas y diario de campo. La revisión documental, primero que todo, se desarrolló por medio del diseño de una cartografía territorial, donde se ubicaron las diferentes problemáticas y oportunidades que presenta el territorio. A partir de eso se comienza la revisión documental con autores que ya habían realizado investigaciones sobre el deterioro del tejido social y en base al conflicto armado. A partir de allí, pues se comienza a retroalimentar para poder llevar a la propuesta de investigación. Las encuestas, pues, es poder dirigir preguntas a las comunidades de tal manera que se pueda obtener información que permita llevar a conclusiones y desarrollar diferentes aspectos hacia la interacción social. Y las entrevistas, pues ya es un componente mucho más personal en la dinámica del diálogo, en donde se llega a las comunidades y se dialoga en parte de esas experiencias y conocimientos que tienen referente a cómo el conflicto armado ha venido deteriorando el sistema social y cómo los ha afectado directamente a ellos en la estructura familiar y en la parte del desarrollo de las comunidades. Y el diario de campo es el que me va a permitir registrar todos los datos de manera ordenada y cronológica para poder exponerlas de manera previa a las comunidades y con el apoyo de ellos poder desarrollar diferentes alternativas. Bueno, resultados esperados. Primero, generar impacto en el fortalecimiento de los vínculos sociales en las comunidades, poder que esa propuesta pueda ser visualizada en diferentes contextos, en artículos o en ponencias en eventos de investigación. Son los resultados que espero que tenga la propuesta de investigación.
Bueno, esta es como la contextualización que tengo de la propuesta de investigación. Ahora voy a dejar de compartir y espero que me den sus opiniones. No es obligatorio, pero sí me gustaría escuchar si creen que la propuesta es apropiada o alguna recomendación. Mejor dicho, ¿qué les pareció? ¿O no me entendieron algún tema, si tienen alguna pregunta? Entonces estoy abierta a escucharlos. Hola, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Aló, sí, hola, sí, Angie. Pues prácticamente pues el tema sí es importante porque pues la verdad pues lo del conflicto armado ya viene desde hace tiempo, ¿no? Y aún se ve, ¿no? Entonces, y va a seguir pasando porque pues pasan y pasan los tiempos y se ven aún lo del conflicto, el desplazamiento de nuestro departamento, pues no es, digamos, no es como anteriormente que pues en las épocas anteriormente se veía bastante, pues ahorita ya es muy poco lo que se ve, sí, pero aún se ve del desplazamiento en los territorios, en el territorio del Caquetá, pues no es en el Caquetá, pues se ven en varias partes, ¿no? Pero el tema sí está bien, ¿qué te digo? Sí está bien, bien explicado, Angie. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer intervención? Pues la verdad me parece que es un tema extremadamente importante, pues porque, o sea, no todos se atreven a exponer este tipo de cosas. O sea, el conflicto no solamente se radica en el Caquetá, sino en muchas áreas del país, pero que tú te fundamentes, digamos, en lo que fue, pues, la guerra en su tiempo y todo, y el desplazamiento forzoso de mucha gente y eso, y que todo eso no quede enterrado en el pasado, pues sí, es algo realmente bueno. Gracias por la intervención. Elizabeth tenía la mano levantada. Tiene la palabra. Una preguntita sobre el tema. Ya que hablamos de la guerra pues pasada, los conflictos pasados, vamos ahorita pues al futuro y ahorita en la actualidad. Es interesante saber cómo va la reparación integral de las víctimas que han sido pues del conflicto. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Se le va a devolver las tierras? ¿Cómo va ese proceso? Sí, le entiendo. Pues no sé si he escuchado sobre el proceso del esclarecimiento de la verdad. Creo que ya ese documento ya fue socializado y es allí donde se expusieron, no sé radicalmente si es la verdad, pero dice que es el esclarecimiento de la verdad, donde se expusieron las realidades de las comunidades y pues los acuerdos de paz establecieron la restitución de tierras. Pero para yo responderle de forma figurada, ¿qué va a pasar con ellos? Tendría yo que estar estipulada realmente en el proceso que hubo en los acuerdos de paz. O sea, es algo que es directamente con la parte del gobierno, pero obviamente sí tengo que
enfocarme en qué ha pasado con los procesos de restitución de tierra, porque eso también es un componente que lleva a la reconstrucción del tejido social, porque prácticamente se destruye es porque ya las comunidades tenían su territorio, tienen su cultura, tienen su enfoque y su bienestar en sus territorios. Al tener que salir, pues se va a tener que restituir ese enfoque social, pero sí es importante que yo tome en cuenta el tema que dice Elizabeth. Hay que investigar un poco más sobre cómo va el proceso de restitución de tierras y cómo va el proceso de reivindicación de las víctimas. ¿Más quieren intervenir? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces creo que nadie va a intervenir. Entonces les doy las gracias porque realmente necesitaba que me acompañaran en la socialización. Espero que la propuesta haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por el tiempo que me han dedicado para poder socializar la propuesta. Y pues gracias. Yo creo que ya vamos por finalizado.